Bueno, voy a hablar entonces el día de hoy para todos los suscriptores de lo que es la derivada y sus diferentes formas de representación. Primero, la derivada como una variación. ¿Ok? Digamos que yo tengo una función f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Ok? Y yo quiero ver cómo varía esa función desde 1 hasta 4, en el intervalo de 1 a 4. ¿Cuál es su variación? Yo quiero saber, dada esta función, cuál es su variación. ¿Cuál es su tasa de variación? Yo quiero ver cuál es su tasa de variación. ¿Ok? En un intervalo relativamente grande, que es un intervalo desde 1 hasta 4. Muy bien, la tasa de variación no es más que, o el incremento o la variación de esa función, ya no es más que, bueno, no voy a escribir todavía esto así, pero sí lo que quiero ver es la tasa de variación y voy a ver quién es f de 1. Vamos a ver quién es f de 1. Y f de 1 es 1 al cuadrado más 1, que sería 2. Voy a ver quién es f de 4. 4 sería 4 al cuadrado más 1. 4 al cuadrado 16 más 1, 17. ¿Qué ocurre si yo veo y hago la diferencia entre f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1? A esto nosotros le decimos pendiente m o variación, la variación de y con respecto a x. F de x2 es 17 menos f de x1, 2 sobre x2 que es 4 menos x1 que es 1. Eso da 15 dividido para 3 y eso es 5. Esto es positivo. ¿Pero qué quiere decir gráficamente? Gráficamente, ¿qué quiere decir ese 5? Bueno, voy a tomarme un espacio por acá. Voy a tomarme un espacio por acá. Me voy a graficar. Como primero a la función x cuadrado más 1. Es una función que aquí en 1 va con 0. 1 va con 2. 2 va con 5. Total que esto resulta algo así. Como una parábola. ¿Ok? Vamos a hacerla mejor porque su vértice está por acá en 1. La parábola es algo así. Esa es la parábola que me resultó. 2 va con otro número, 3 va con otro número. Y fíjense que 1 va con 2 aquí. ¿Ok? Y que 2 va con 17. Es un número muy alto, en realidad 17, ¿no? 2 es un número muy alto, que iría con 17 por acá, un número así. ¿Ok? Pero yo lo que quiero ver en realidad es que esta tasa de variación en este intervalo entre 1 y 5 es positiva porque la función crece y de hecho crece muy rápidamente. A la tasa de variación se le conoce también como la derivada. Y la derivada que tiene unas notaciones. ¿Quién recuerda alguna de las notaciones que tiene la derivada? Y', y le ponían un nombre. Otra de las notaciones era diferencial de y sobre diferencial de x. Otra de las notaciones era derivada de y con respecto a x. Otra era f' de x. Son notaciones y son diferentes tipos de representación. ¿Ok? Una que utiliza la gente es que la derivada no es más que la variación de una determinada variable, vamos a llamar a esto B1, con respecto a una variable independiente que la puedo llamar T1. ¿Ya? Y en física hay fenómenos como la velocidad, que no es más que la variación de la distancia con respecto al tiempo, o como la aceleración, que no es más que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Son fenómenos que tienen asociados
variaciones de una magnitud con respecto a otra. Y esta es una forma de representar lo que es la derivada. Ahora, quiero ver yo lo que es la derivada, pero como un límite. Bueno, algunos dirían que primero debería hablar lo que quiere decir geométricamente la derivada, pero no quiero hacer una demostración. Simplemente quiero llegar a entender lo que es la derivada como un límite. Y la derivada como un límite, bueno, es una forma algebraica de este objeto matemático, es y' igual al límite cuando la variación de x, pero para mi caso yo lo llamo h, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Es un límite la derivada porque lo que hacemos es que el incremento tienda a 0. O sea, que esa variación sea tan pequeña como sea posible. Y por ejemplo, yo tenía una función ahorita f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Qué ocurre si yo quiero hallar la derivada de esa función a través de la definición de derivada? Que esto es la definición algebraica de la derivada. Es la definición desde el límite. Muy bien, y' o f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, al límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, es decir, en la función donde está x yo coloco x más h, aquí está un x, coloco x más h, eso está elevado al cuadrado, lo elevo al cuadrado, más 1, menos f de x, que lo voy a colocar entre paréntesis, que es x cuadrado más 1. Y todo esto va sobre h. Luego entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Si yo evalúo este límite, resulta 0 sobre 0, que es indeterminado. Y para este caso, romper la indeterminación lo vamos a hacer a través de un artificio matemático, desarrollar este producto notable. Esto es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos x cuadrado, menos 1. Y todo esto va sobre h. Fíjense que aquí hay un x cuadrado. Aquí me faltó el más 1. Perdón. Aquí me faltó el más 1, porque esto es el desarrollo del producto notable, más 1, menos x cuadrado, menos 1. Fíjense que este x cuadrado se cancela con este x cuadrado y el 1 con el 1. Todo lo que hay aquí depende de h. Por lo tanto, Profe, ahí cometió un error. a ver, dime. Ahí en el segundo, en menos, x cuadrado, menos por más da menos. Está bien, profe, disculpe. No, aquí menos x cuadrado menos 1. Está bien, no hay problema. Bueno, mire, voy a sacar factor común h. H como factor común. Y me queda 2x, saqué h como factor común, más, aquí hay un h cuadrado, saco un h y me queda un h acá. Sobre todo esto, el h de acá. Cancelo este h con este h y rompí la indeterminación. Aquí el inconveniente es que no escribí la palabra límite, debí escribirla. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Muy bien, entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Pero como h tiende a 0, eso es 2x. Porque como h tiende a 0, 2x más 0 es 2x. ¿Qué puedo concluir yo acá? Hay una conclusión muy válida aquí. Y es que si y es igual a x cuadrado más 1, entonces y', que es su derivada, es 2x. ¿Ok? Y allí yo podré ir construyendo algo que se llama la tabla de derivadas, que ustedes la pueden buscar por allí. Y la tabla de derivada me dice que la derivada del seno es el coseno, que la derivada del coseno es menos seno de x y así muchas otras derivadas.
Esto es la representación de derivada desde el punto de vista algebraico, a partir de la definición del límite. Muy bien, vamos a dar otra interpretación de lo que es la derivada, ¿ok? Muy bien. Ahora yo voy a hacer la interpretación gráfica de la derivada. ¿Qué ocurre si yo quiero ver, esta es una función f de x, y yo quiero ver la tasa de cambio o el cambio promedio entre este punto y este punto que está acá? A este punto tiene componentes x1, f de x1. Y este punto que está acá tiene componentes x2, f de x2. Entre este punto y este punto hay una recta que está acá, que corta la función en realidad en dos puntos diferentes, y esta línea recta que está acá es secante a la curva. Esta línea es secante a la curva, LS. Quiero aclarar yo además que si yo quiero hallar la pendiente de esa recta secante, la pendiente de esa recta secante, es decir, el promedio de variación entre este punto y este punto, sería f de x2, esperemos un ratito, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Es decir, que no es más que la variación de f con respecto a x. Es decir, que esta variación yo podría decir que es una derivada, pero si yo hago a este punto fijo y a este móvil, es decir, que coloque la variación, luego como este punto lo voy a mover, aquí me da otra recta secante, acá me da otra recta secante, acá me da otra recta secante, acá me da otra recta secante. Pero ¿qué estoy haciendo yo con este x2? X2 está quedando por acá, X2 está quedando por acá, X2 está quedando por acá, X2 está quedando por acá. Estoy haciendo que la distancia entre estos dos puntos cada vez sea más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Es decir, que la variación de la distancia entre x2 y x1, como estoy moviendo este punto y moviéndolo, 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 cada vez sea más pequeña, hasta hacer que esta recta, en lugar de ser secante, sea tangente a la curva. Y esta recta es tangente a la curva. Y si yo hallo la pendiente de la recta tangente a esa curva, no es más que el límite. ¿Qué hice yo con esta variación? Cada vez la hacía más pequeña, donde la variación de x tiende a cero. El límite donde la variación de x tiende a cero. ¿De quién? De f de x, de f de x. Miren, si yo quiero ver acá, la variación de x es igual a x2 menos x1. Si yo despejo de acá x2, ¿qué me queda? Que x2 es igual a variación de x más x1. Perdón, sí, más x1. Entonces esto es f de x2, que es variación de x más x1. Menos f de x1, mi única referencia es ese punto, sobre variación de x. Y esto que está acá es muy parecido al límite que yo les estaba diciendo hacía 2 minutos, que es el límite, variación de x la voy a llamar h, cuando h tiende a 0, de f, a este punto en general lo puedo llamar x más h menos f de x, todo esto sobre h. Esto es en el punto. Esto es en el punto y es la pendiente de la recta tangente en el punto. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto, o a una curva en el punto dado, que es el punto este que está acá. Ella me genera una forma matemática que no es más que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, de f de x más h, menos f de x sobre h. Seguramente vamos a ver ahorita, en los próximos videos, una función y que yo le quiera hallar la pendiente de la recta tangente en un punto. Por eso, continúen viendo
muchos más videos de nuestro canal, Profesor JD.